Cada iglesia tiene sus propios valores. Los valores son aquellas cosas que hacen y le dan una identidad a la iglesia misma, a la iglesia local. Como tal, esta iglesia también, PIB Satélite, en sus campus y en todo lugar, tiene también sus valores. Por eso la serie se llama Lo que más valoramos. E iniciamos la semana pasada con un elemento que valoramos todos los que nos llamamos cristianos, que se llama la Biblia. Bueno, por lo menos saben el título, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a ver un segundo elemento que es importante para nosotros como iglesia, y es la intimidad con Dios. Así que vamos a leer lo que dice esa declaración aquí en la pantalla. Dice así: creemos que Dios desea una relación íntima con cada creyente mediante la oración, la meditación, la adoración y el estudio de la Biblia. Podemos perseguir y lograr la intimidad con el Padre. ¿Quién está de acuerdo? Nada más haciendo estas cosas, tú y yo puedes tener una intimidad con Dios. No puedes hacer otras cosas para tener esa intimidad. Simplemente hacer lo que hemos leído. De hecho, hay un joven que nos va a enseñar muchísimo en este día. Se llama Daniel. Capítulo 6 de su libro, versículos 10 y 11. ¿Qué dice? Dice: sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. Déjame decirles algo. Una de las cosas que todos tenemos en común son vidas agitadas, vidas que estamos llenos de actividades. Ahora, después de 2 años de estar encerraditos, ¿verdad?, y en casa, de repente, como nos dejaron libres, como los pájaros dar libres, y entonces estamos aquí, allá, y vamos, y esto y lo otro, y entonces nuestra vida está agitada. La gran pregunta es: ¿cómo podemos tener una vida calmada? ¿Cómo podemos tener una vida balanceada? ¿Y cómo tengo una vida relajada que esté orientada hacia las cosas de Dios? Son buenas preguntas que tú y yo tarde o temprano tenemos que hacernos. ¿Cómo tener una vida equilibrada, calmada, tranquila, bien centrada en lo que Dios dice? ¿Saben cómo? Teniendo una intimidad con Dios. Nunca vas a poder lograr eso en tu preciosa vida si no tienes una vida plena y una profunda conexión con Dios, con el Dios viviente. Jamás vas a lograrlo. Por más que te esfuerces, por más que le echemos ganas, por más que te esmeres, si no tienes y no valoras tu intimidad con Dios, entonces nunca vamos a poder disfrutar de la vida abundante que Dios nos ofrece. Por eso la gran tarea de cada uno de nosotros en este día es que podamos creer y valorar este valor fundamental en nuestra cultura, la intimidad con Dios. Tú y yo tenemos que valorar eso. Mucha gente no lo tiene, mucha gente piensa que sí, mucha gente se está escondiendo, mas sin embargo, lo que tú y yo tenemos que hacer es buscar la intimidad con Dios. Hoy quiero compartir con ustedes brevemente 2 poderosas disciplinas espirituales que nos ayudarán grandemente para poder fortalecer nuestra intimidad con Dios todos los días. Así que bienvenido y vamos a empezar con el primer disciplina poderosa. La primera disciplina aparece aquí en la pantalla: el devocional diario. El devocional diario. Fíjese, recordamos un poquito la historia de Daniel. ¿Qué les parece? Él estaba tranquilamente allá viviendo en Israel. A la edad de 17 años, de repente hubo un cambio tremendo en su preciosa vida. Todo lo que él tenía alrededor desapareció de la noche a la mañana. Desapareció su ciudad, sus amigos, su familia, todo lo que estaba allí. Y entonces fue llevado a un lugar llamado Babilonia. Se lo llevaron a él y a muchos jóvenes a Babilonia. Estando allá, obviamente, él empezó a estudiar en la Universidad de Babilonia. Estuvo con los mejores maestros. ¿Sabes? Una de las cosas que estaban tratando de hacer en la vida de Daniel era cambiar todo lo que él pensaba
creía y él confiaba en ese Dios que él empezó a conocer. 17 años. Y entonces lo metieron en la mejor universidad, con los mejores maestros, con todas las materias, con todos los idiomas, con toda la ciencia que había en aquel entonces. Bueno, lo que quería hacer Babilonia precisamente con Daniel era limpiar todo, o más bien, no limpiar, quitar todo lo que había en él de ese Dios viviente, de ese Dios que él estaba conociendo. ¿Sabes? Creo que hoy en día exactamente estamos viviendo días como en los tiempos de Daniel. Toda la cultura nos está orillando a poder decir no existe Dios. De hecho, ustedes recordarán que se han hecho algunas películas que se llaman precisamente Dios no está ¿qué? Muerto. No sé si las hayan visto. Si no las han visto, véanlas, porque allí está. Y todo eso está atacando nuestra cultura, el hecho de poder creer a las generaciones actuales y a las que vienen atrás, llamando a los adolescentes y a nuestros niños, quieren quitarle de su mente todo lo que tú y yo estamos tratando de darles a conocer con respecto a Dios. Así que ahí está, hay una gran lucha. El asesor, al final de cuentas, lo que querían hacer con Daniel era quitar todo eso, quitar todo. Daniel está viviendo en Babilonia y se iba, que hoy en día es Persia. Tenía Daniel un trabajo muy importante. Daniel estaba ocupado, muy ocupado, tenía mucho trabajo, pero también se encontraba solo. Había muchos celos, había envidia en todo el ambiente de su trabajo. También había gente dedicada a hacerle daño intencionalmente a Daniel. Había gente que se había propuesto en sí mismo dañar la vida de Daniel. Cualquier semejanza es pura ¿qué? ¿Cierto o no? En nuestros trabajos, en la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí se trama algo muy inusual, donde la gente empieza a decirle al rey: ¿sabes qué? Tú eres el máximo aquí. Tú eres para nosotros un Dios. ¿Por qué no te haces una gran estatua y que todo mundo te rinda a ti culto? ¿Sí se acuerda de la historia? Y entonces ahí está, se levanta el decreto y aquel que no adore la imagen entonces sería echado al foso de los leones. El fuego fue para los amigos. Así que ahí estaba. Entonces tenemos ahí a Daniel, y en el versículo 10 dice algo muy importante. Daniel, a sabiendas de todo eso, no fue y se escondió. Versículo 10 del pasaje que leímos del capítulo 6 dice que 3 veces al día, ¿qué hacía él? Oraba, no se escondía. Iba en contra aún Daniel, en contra del decreto. Y entonces eso nos ayuda a nosotros también a aprender algo muy importante en nuestras preciosas vidas. Algunas versiones dicen como era su costumbre, como era su costumbre. Tenemos a un joven que tenía una gran costumbre, tenía un hábito, vamos a llamarle así, tenía un hábito bueno. ¿Y cuál era ese hábito? Orar 3 veces al día, 3 veces al día. Y dice que no solamente oraba, dice que también se arrodillaba. Algunos dicen: no, pastor, no es importante la posición. Yo puedo estar de pie o puedo estar acostado, no lo sé. Pero aquí la Biblia me dice de rodillas. Y lloraba. Algo debe ser importante, la posición. Tú y yo tenemos que aprender. Tú y yo tenemos que aprender de este joven que tenía un hábito en su preciosa vida. El hábito de Daniel era invertir tiempo para estar en intimidad con Dios. Tenía que invertir tiempo para estar en intimidad con Dios. Algo que tú y yo necesitamos en nuestros días exactamente. Necesitamos estar ahí invirtiendo tiempo en algo importante, en aquello que valoras, como es nuestra intimidad. Decíamos que Daniel tenía muchísimo trabajo, quizás como usted y como yo. Tenemos demasiado trabajo. Pero déjeme decirles algo, que nuestro primer trabajo en la vida es buscar a Dios. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer en nuestra vida es empezar a buscar a Dios. Y déjeme decirles algo, a veces se nos olvida, ¿cierto o no? Confieso, se me olvida buscar a Dios. Recuerdo a uno de mis maestros del seminario
que nos dio un consejo a lo largo de todo el tiempo. Nada más nos dio un consejo en su primera clase y nunca más nos volvió a dar ningún consejo. Yo dije, ay, qué mala onda, ¿no? Pero con ese consejo nos ayudó muchísimo. Él nos dijo, jóvenes, no vean este libro como un libro de texto. Nosotros nos quedamos, entonces, ¿por qué nos invitan a estudiar la Biblia, no? Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que a veces agarramos la Biblia como si fuera un texto más. ¿La Biblia contiene historia? Sí, pero no es un libro ¿de qué? De historia. ¿La Biblia contiene poesía? Pero no es un libro ¿de qué? ¿Se dan cuenta? Entonces, el error que muchos de nosotros comentamos es que estamos estudiando, somos maestros de la Biblia, somos pastores laicos o discipuladores o de maestros de capilla o de jóvenes, y entonces agarramos la Biblia como si fuera un libro de texto. Y no, tenemos que ver este libro como lo que es la palabra de Dios. Por eso vimos la semana pasada la importancia de la palabra. Entonces tú y yo tenemos como nuestro primer trabajo es buscar a Dios. Y tú y yo tenemos muchas cosas que tenemos en nuestra vida para buscar a Dios. En el devocional diario de Daniel, ¿verdad? Creo que tiene un mayor impacto lo que hoy llamamos un tiempo devocional o un tiempo de quietud. Tú y yo necesitamos forzosamente, la primera tarea en nuestra vida es que si tú amas a Dios y amas a Dios, entonces tu primer trabajo y tu primer tarea en el día es buscarlo. El salmista lo dijo de esta manera en el Salmo 27:4. Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa de Él todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Él y recrearme en su templo. Lo que el salmista David estaba deseando en su vida solamente era estar en el templo, para buscarlo, para estar ahí. El David dice, este es mi primer trabajo, buscar a Dios. El tiempo devocional se enfoca precisamente en la intimidad con Dios, en estar con Dios. No es pedirle a Dios. Y a veces se nos olvida. Y a veces a mí se me olvida. Y a veces caigo en el error de tener ese tiempo y nada más, y te pido, y te pido, y te pido. Y no, es buscar a Él, es anhelarle a Él. Eso tú y yo tenemos que aprender, a buscar a Dios, a anhelar a Dios, a estar con Él. Cuenta la historia de un niño de 5 años que le dijo una noche a su papá, vas conmigo a pescar. Uy, el niño no podía ni dormir. Bueno, ni durmió toda esa noche. Y el sábado a las 3 de la mañana el papá va y lo despierta. Listo, vámonos. Pero si ya estaba más que puesto. Es más, ni siquiera se cambió. Así se durmió con su ropa. Y se levanta de un salto de la cama y va y se van los dos. Y se van los dos a pescar. Pasan las horas y las horas y las horas y las horas. Regresan. El niño sale del carro, se entra corriendo a la casa. La mamá lo está esperando con los brazos abiertos. Se le avienta a la mamá, lo abraza y le dice a la mamá, ¿cómo les fue? ¿Qué creen que dijo el niño? Sensacional, ha sido el mejor día de mi vida. Dice, ¿de veras? Dice su mamá, sí. Oye, pues ¿cuántos peces pescaron? Ninguno. Digo, ¿cómo? Sí, ninguno. Pero no dices que fue el mejor día de tu vida. Dice, sí. Pues no, que no pescaron. No, no pescamos. Entonces, dice, pero estuve con papá. Dices, wow, así es. El mejor día de tu vida es cuando estás con papá. Es cuando estás en intimidad con Dios. Es cuando tu enfoque y tu persona y todo lo que tú y yo somos, nos enfocamos en Dios. Es estar allí. Ese es nuestro primer trabajo todos los días. Buscar a Dios, buscar a Dios. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 119, versículo 164. 7 veces al día, ¿qué dice? Te alabo por tus rectos juicios. Te alabo 7 veces al día.
¡Wow! Mi pregunta para ti y para mí es: ¿cuántas veces alabas a Dios durante el día? Y creo que David tenía siempre era un hombre muy ocupado como rey, ¿no? Estaba activo, mas sin embargo hizo algo que muchos de nosotros tenemos que hacer y que a lo mejor no hemos hecho. Él se detenía en todo su día tan lleno de actividades, de compromisos, de responsabilidades como rey. Él se detenía para alabar y adorar a Dios periódicamente. Dice allí testimonio: 7 veces al día te alabo por lo que tú eres, por tus rectos juicios, por tu alabanza, por tu amor, por tu presencia, por todo lo que tú provees, por todo lo que tú eres. ¿Te das cuenta? Creo que tú y yo tenemos mucho que aprender todavía. Salmo 92, versículo 1 y 2. Cuán bueno, Señor, es darte gracias y proclamar tu gran amor por la mañana. Y luego, ¿qué dice? Y tu fidelidad por la noche. En la mañana te doy gracias por ese amor tan grande, porque me abres los ojos en este día. Y luego en la noche, ¿qué hace? Igual, da gracias porque en todo el día Dios fue fiel, porque Dios siempre es bueno en todo tiempo. Amén. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Y tú y yo tenemos que imitar. Y vuelvo a confesar, a veces se nos olvida. A veces pensamos que todo lo que tenemos es porque debemos de tenerlo, pero olvidamos la fidelidad y la gracia y la misericordia de Dios. David tenía un ritmo muy tremendo, tanto en la mañana como en las tardes, pero siempre se detenía para darle gracias a Dios y reconocer lo que Él estaba haciendo. Salmo 55, 17. Fíjense: mañana, tarde y noche clamo, ¿qué? Angustiado, y Él me escucha. ¡Wow! En la mañana, en la tarde, en la noche, en todas horas, ¿qué hacía David? Clamar a Dios, orar a Dios, orar a Dios, orar a Dios. ¿Se dan cuenta? Es increíble. Pero además tenía una gran confianza. Dice, ¿cómo termina el versículo 17? ¿Y Dios qué? Me escucha. Algunos, déjame decirles algo. Algunos prefieren su tiempo devocional en las mañanas, algunos en la tarde, algunos en la noche. No estoy hablando de a qué horas lo tengas que hacer. Lo que estamos hablando es de la importancia de estar en intimidad con Dios a través precisamente de un tiempo devocional. Un tiempo donde tú vas a estar a solas, simplemente a solas con Dios. Y creo que es algo que hemos descuidado. Y creo que es importante que volvamos a retomarlo y podamos decirle a Dios: Dios, perdóname porque he descuidado el tiempo contigo, la intimidad contigo, el estar ahí contigo a solas, tú y yo. Yo creo que tú y yo tenemos que hacerlo. Y me gustaría orar en este momento. Y si tú te has descuidado como yo he descuidado mi tiempo devocional, vamos a pedirle a Dios perdón. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana reconocemos, Señor, que hemos fallado, te hemos fallado. Reconozco que te he fallado, que a veces, Señor, las actividades inherentes de la vida nos lleva a pensar nada más, a hacer una oración, un telegrama: Dios, bendíceme en este día, y se acabó. Cuando lo importante es buscarte a ti. Señor, ayúdanos a apartar ese tiempo, ya sea en la mañana, a mediodía, en la tarde o en la noche, para poder dedicarle el tiempo para estar contigo. Ayúdanos, danos de tu sabiduría. Y sabes, te necesitamos en nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén, amén. Primera disciplina espiritual importante. Vamos a una segunda disciplina. ¿Están de acuerdo conmigo del tiempo devocional? Sí, vamos al número 2. Segunda disciplina: el reposo semanal. El reposo semanal. Bueno, déjame decirte algo.
tenemos en la Biblia algo que hemos llamado, o se ha llamado, los 10 mandamientos. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien se lo sabe? Bueno, yo sé que todos se lo saben. Por eso los pusimos aquí al frente. Por lo menos los primeros 4. ¿Están ahí en la pantalla? A ver, por favor. A ver, ahí están. Los primeros 4 hablan ¿de qué? De nuestra relación ¿con quién? Con Dios. Los siguientes, nuestra relación interpersonal. Pero es bien curioso, si se dieron cuenta, de estos primeros 4 mandamientos, ¿cuál es el que tiene más explicación? El cuarto. El cuarto. En la Biblia este cuarto mandamiento se llama Sabbat. El Sabbat. Quizás digan, ay, pastor, entonces ya nos vamos a convertir en sabáticos. No, no estoy hablando de eso, vamos a ver. El Sabbat entonces no es un día libre. El Sabbat es diferente a un día libre. El Sabbat es exclusivamente ¿para quién? Para Dios. Y tenemos que hacer varias cosas porque este día que es dedicado a Dios tiene ciertas cualidades. Dice ahí, no harás en él obra alguna, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y luego que dice, y reposó en el 7º día, tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Y ese es algo muy importante. Dios nos dice que el Sabbat no fue hecho para Dios. Ojo, el Sabbat no fue hecho para Dios, sino que fue hecho para ti y para mí. Tú y yo, cuando llevamos a cabo ese cuarto mandamiento, tú y yo vamos a salir ganando. Vamos a obtener grandes beneficios. Marcos capítulo 2 versículo 27 nos dice, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Tú y yo tenemos que estar muy centrados en lo que es y el propósito de ese día de reposo. Tú y yo tenemos que hacer cosas intencionalmente ese día para dedicarle solamente a Dios. No podrás hacer absolutamente nada, simplemente experimentar la gracia y el amor de Dios. Yo no sé cuántos de nosotros hemos hecho un día donde solamente le dedicamos a Dios. Dejamos de hacer cosas y nos centramos y nos orientamos en nuestra vida, en la vida de Dios, en la intimidad con Dios y no en nuestro trabajo o nuestras ocupaciones. Recordemos que Dios es el todo en nuestra vida. Y como tal, tú y yo tenemos que recordar que el valor más importante en nuestra vida no es el trabajo secular, sino es el buscar a Dios. Y buscar a Dios, su gracia, su amor, su fidelidad, su misericordia, su presencia en nuestras vidas. ¿Sabía usted que el pueblo de Dios durante 400 años que estuvieron en el desierto jamás tuvieron un Sabbat? Nunca tuvieron un Sabbat. Nunca tuvieron un día donde dedicaban exclusivamente a Dios. Jamás. Muchos de nosotros nos parecemos a ellos. Estamos tan ocupados las 24 horas del día, todos los días de la semana, los 365 días del año, y nunca le dedicamos un día por lo menos a Dios. A veces somos como este pueblo, pero Dios nos dice en esta mañana que Él nos ama demasiado. Hoy te dice en esta mañana, te amo con amor eterno. Y por ese amor tan grande, Dios nos puso ese mandamiento. Porque Él quiere tener esa intimidad contigo y tú con Él. Es para que tú puedas escucharle a Él hablar y decirte a tu oído, te amo con amor eterno y por eso he prolongado mi misericordia sobre ti vida. Tenemos que detenernos. Así que lo que tú y yo necesitamos es algo, llevar un ritmo espiritualmente sano. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Yo lo necesito. Estamos tan agobiados, estresados, cansados, agotados, desesperados, que nuestro cuerpo lo está resintiendo. Muchos nos enfermamos. Y hay muchos hoy en día, jóvenes, que se están enfermando del corazón. En los jóvenes.
Y hay muchos jóvenes que les están llegando a sus vidas infartos fulminantes, ¿cierto o no? ¿Y saben por qué? Por su ritmo de vida. Por su ritmo de vida. Ese es el gran problema. No tenemos un ritmo espiritualmente sano. Hay muchos, y yo me incluí ahí, que muchos ni comen, ni desayunan, ni cenan, porque no les da tiempo, porque sus actividades no los llevan a dejar un tiempo para alimentarse, para descansar, para hacer ejercicio. Y entonces su vida no está equilibrada. Y por eso hay muchos enfermos hoy en día. Debemos detenernos por un periodo de tiempo cada semana. Debes de detenerte un tiempo cada semana. Ese es el Sabbat. Vuelvo a repetir lo de Marcos 2:27. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que, ¿qué debemos de hacer? Primero, para guardar sabiamente ese Sabbat, lo primero que tienes que hacer es detenerte por un periodo de 24 horas. En pocas palabras, bájale a tu ritmo de vida, bájale tantito. Quizás muchos estamos hiper preocupados por todos esos 2 años que tuvimos sin trabajo, a lo mejor sin esa liquidez y ahora que ya estamos regresando, ahora sí vamos a darle. Yo lo sé, pero bájale tantito, porque vas a sufrir tú y la gente que está a tu alrededor. Detente tantito, detente. Segunda cosa que tenemos que hacer: descansa. Descansa en un día. Quizás muchos tienen un día libre, pero ese día libre no es tu día de reposo. Ese es tu día libre donde haces muchas cosas, o quizás es otras actividades. No, estamos hablando del Sabbat. Descansa en el Sabbat. Tercer cosa, disfrútalo. En tercer lugar, disfrútalo. Disfruta de la vida. Disfruta de la creación. Disfruta de todo lo que Dios nos ha dado. Es más, un ejercicio que normalmente hago, o a veces dejo de hacer, es salir y hacer una caminata. En la mañana, en la tarde, en la noche, lo que sea, pero haz una caminata. Y ve, y observa, y escucha. Si es en la mañana, vas a escuchar ¿qué? El cantor de los pájaros, y ahí empiezas y todo lindo. Si sales muy temprano vas a ver el sol como va saliendo. O sea, es una cosa preciosa. Entonces nada más ve y camina y observa todas las cosas que Dios te ha regalado, sus bendiciones y todo lo que Dios tiene preparado para tu vida. Así que ahí está, tienes que hacerlo. Escucha música, alabanza, canta, disfruta el día. Y en cuarto lugar, contempla. Fíjate, si no te detienes, si no descansas, si no disfrutas, no vas a poder ¿qué? Contemplar las maravillas de Dios. Para muchos esta hermosa alabanza de bueno es Dios, si estamos tan agitados, tan desesperados, tan cansados, no vamos a poder contemplar que realmente Dios es bueno. Porque estamos metidos en muchas otras cosas. ¿Qué tenemos que hacer además de todo eso? Para poder contemplar las maravillas de Dios, ¿sabes qué tienes que hacer? Y termino con todo esto. Está atento y abierto. Abre tu corazón, abre tu visión. No solamente ve, abre tu visión. ¿Se acuerdan? Siempre se me olvida, pero el criado de Eliseo, ¿se acuerdan? Que él sale de su tienda y entonces ve allí el ejército que dice, no, ya, aquí quedamos, ¿no? Entra con Eliseo y le dice, oye, ya estamos rodeados, ya estamos muertos. Sale Eliseo y le dice, Dios, ábrele los ojos. ¿Y qué vio el criado? El ejército de Dios Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Abre la visión de todo lo que Dios te ha hecho en ese tiempo, en esa caminata. Estate atento y abierto tus ojos. También ponte cómodo, relájate, estate quieto,
relájate, pon música instrumental cristiana, una alabanza, lo que sea, relájate, disfruta. A veces decimos que toma unos 10, 15 minutos, pero cuando te empiezas a hacer todo esto y eso se convierte en un hábito, te vas a dar cuenta que pasa el tiempo y pasan las horas. Y cuando te pones y abres, dices, wow, ya me eché una hora, ya me eché hora y media, ya estuve 2 horas contemplando a Dios, escuchando su voz, orándole a Él, y se va el tiempo hermoso. Y otra cosa que tenemos que hacer es respira profundamente. A ver, hagan así. Deja que Dios te hable. Cierra tus ojos ahora. Respira profundo. Cierra tus ojos. Siente la presencia de Dios en este instante. Escucha la voz de Dios. Para aquellos que están cansados, escucha esa voz de Dios que te dice: venid a mí, todos los que estén cansados y agotados, que yo les daré descanso para su alma. Aquellos que están enfermos, escucha la voz de Dios diciendo: yo soy Jehová Rafa, soy tu Dios, tu sanador, el que te da la salud. Aquel que tiene una necesidad en su vida económica, escucha la voz de Dios diciendo: no te preocupes, yo voy a suplir tu necesidad. Para aquellos que sienten sin fuerzas, escucha a Dios. Nuevas fuerzas te voy a dar si esperas en mí. Para aquellos que se sienten solos, escucha la voz de Dios diciendo: he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Escucha la voz de Dios. Busca a Dios. ¿Me quieres acompañar a las rodillas si puedes? Querido Dios, una vez más, Señor, venimos delante de ti para suplicar tu perdón, porque hemos descuidado, Señor, ese valor que es muy importante en nuestras vidas, como es la intimidad contigo, el estar contigo, papá. El mundo nos ha engañado. Hemos caído, Señor, en el error de creer que el buscarte no es importante. Yo he caído en ese error. No permitas que volvamos a caer.
Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, te necesito en mi vida. Ayúdame a buscar ese tiempo para estar contigo. Ayúdanos, Señor, para poder contemplarte, para poder verte. Como decía el salmista, como el siervo clama por ese trago de agua, así clama, Señor, nuestra alma y tiene sed de ti, Señor. Danos esa sed de ti, Señor, de buscarte cada día de nuestra vida, para estar en intimidad y en comunión contigo. Lo necesitamos todos. Gracias porque nos das una oportunidad esta semana para iniciar con esos cambios y crear ese hábito, como Daniel, como David. Ayúdanos. En el nombre precioso de Jesús hemos orado. Amén y amén, Señor.